Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Mi nombre es Israel López y como cada domingo estamos transmitiendo una nueva clase del curso Los 13 Principios de Fe del Monoteísmo de Maimónides. Esta es la clase número 37. Gracias a Shem, ya llevamos 37 clases impartidas en este curso. No es la primera vez que damos este curso ya se ha impartido en otras ocasiones. Sin embargo, es la segunda vez que se graba. Así que ustedes van a poder comparar entre la primera edición y la segunda edición. Las personas que nos están viendo en YouTube, los invitamos a que exploren nuestros links de playlist. Ahí van a poder ver todos los ya 280 videos que tenemos cargados, hablando de muchos temas. Tenemos cursos no solamente con nuestro servidor, sino también con el Rap Cacua, con el Rap Groisman. También tenemos algunas charlas especiales con el More Johanan Besmak, con el Rabino Boaz Fariñas. También tenemos clases con el Rabbi Ben Centeno. Entonces pueden ustedes explorar ahí todo un mundo de cursos que tenemos disponibles totalmente gratis para ustedes, para que puedan ingresar. Para las personas que deseen formar parte de la fundación, con mucho gusto pueden escribir a los teléfonos de contacto que aparecerán en la parte de abajo del video, para que puedan usted, o también en la descripción del comentario, para que se puedan conectar con nosotros y que podamos hacerles una breve entrevista, un breve filtro para poder ingresarlos a nuestro centro de estudio. El día de hoy vamos a comenzar el principio número 12 de los 13 principios de fe. Ya estamos entrando en la recta final, ya nos encontramos en los últimos principios, solamente nos falta este y otro principio más para poder concluir nuestro curso. Les adelanto que para poder adquirir el certificado o la constancia de participación de este curso, vamos a tener que aplicar una breve encuesta, una breve evaluación, en la cual ustedes van a poder contestar para poder corroborar pues los conocimientos adquiridos. Todas aquellas personas que apliquen a esta evaluación tendrán derecho a su constancia de participación emitida por la Fundación Orahaim, firmada por los fundadores y por su servidor como instructor impartidor de este curso, el cual ya llevamos, pues me parece, más de un año. Para todas las personas que ven este video a lo mejor por primera vez, no saben qué es la Fundación. Bueno, la Fundación es una academia básicamente que tiene el objetivo de difundir el mensaje universal de la Torá. Y como cada academia tiene un programa de estudios, y esos programas de estudios no son de meses, no son de semanas, no son solamente clases, no son solo charlas. Estos programas de estudios son programas literalmente estructurados que llevan aproximadamente de año a año y medio poderlos cursar. Y la intención es de ir estructurando al estudiante poco a poco en su vida especial, en su vida espiritual, en su vida monoteísta. Por lo tanto, les recomiendo a todos, a todos los interesados que cuando deseen escribirnos para formar parte del centro de estudios, tomen en cuenta que el compromiso es un compromiso por lo menos anual, por lo menos de un año de poder formar parte de este centro de estudios para poder avanzar en el estudio del monoteísmo. El principio número 12 que vamos a estudiar el día de hoy dice así: yo tengo la convicción certera que el Creador, bendito sea su nombre, yo tengo la convicción certera de que, perdón, en la llegada de Mashiach, y que aguardaré esta aunque se retrase y lo esperaré activamente. Repito, yo tengo la convicción certera en la llegada de Mashiach, y aunque esta se retrase, yo lo esperaré activamente. Repito de nueva cuenta, yo tengo la convicción certera en la llegada de Mashiach, y aunque este se retrase, yo lo esperaré activamente. ¿Qué quiere decir esto? Este principio en particular está concatenado con los principios de la tercera etapa, que son de recompensa y sanción, pero en particular este principio abarca muchas cosas que pueden causar confusión, principalmente para aquellas personas que van saliendo de otros sistemas religiosos y que confunden la palabra Mashiach con Mesías, con la palabra Mesías con Cristo, la palabra Cristo con ungido, la palabra ungido con rey, la palabra Rey y Cristo como el Salvador de los judíos, consideran a Cristo como el Hijo de Dios. Todo esto genera una serie de especulaciones impresionantes y de confusiones. Por lo tanto, en este curso es necesario, o en esta clase, mejor dicho, es necesario comenzar primero a esclarecer conceptos. Tenemos que empezar a esclarecer conceptos y distinciones. ¿A qué se refiere Mashiach de la Torá? Y cuál es la diferencia que se tiene respecto a los Mesías o al Mesías de otros sistemas religiosos?
¿Cuáles son los principios básicos en los que se fundamentan estos otros mesías? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los objetivos de estos otros mesías? ¿Y en qué no coinciden con el Mashiach de la Torá? ¿A qué se refiere la época mesiánica, la cual está descrita en la Torá? Y realmente, ¿en qué incide o en qué perjudica o beneficia a un no judío? Y todavía más importante, ¿por qué este tendría que ser un principio de fe? Porque recordemos que estos 13 principios que estamos estudiando son los pilares de la fe monoteísta. ¿Qué pasaría si yo no creyera en que existiera un Mashiach? ¿Qué pasaría si yo no creyera en que hubiera un Mesías tal cual lo dice la Torá? ¿Por qué ya no sería yo digno de ser nombrado monoteísta o de decir que creo en Dios? ¿Cuál es la razón de que este sea uno de los 12 principios? De uno de los 13 principios. También importante mencionar que a diferencia de otros sistemas religiosos, este es uno de 12, no es el principio, porque hay muchos otros sistemas religiosos que a este aspecto principalmente lo consideran como un aspecto angular, un punto medular, un punto de sostén para toda su cátedra, para toda su doctrina, y que sin él se podrían desmoronar varios aspectos de su religión. Es así con el judaísmo, pasa de la misma forma con el judaísmo. Hoy y a lo largo de las próximas, yo considero 3 o 4 clases, vamos a estar desmenuzando estos conceptos para poder dar claridad a todas estas preguntas que acabamos de plantear y poder comprender por qué es convicción certera el tener, por qué debo de tener convicción certera en la llegada de Mashiach. ¿A qué se deberá eso? Primero, para poder iniciar ya el tema, vamos a basar la clase del día de hoy en un libro que recomiendo mucho a todos ustedes, que se llama El verdadero Mesías. El verdadero Mesías del rabino Ariel Kaplan. El verdadero Mesías del rabino Ariel Kaplan. Es una respuesta judía a este fenómeno misionero que se encuentra dentro del pueblo judío para la evangelización o el movimiento a el mesianismo. Ojo, vamos aquí a dar un poco de contexto para que también podamos comprender de qué va el libro y cómo lo debemos, y qué partes lo vamos a abordar y cómo los debemos de entender. El libro del verdadero Mesías del Rabino Kaplan es una respuesta a un fenómeno que ocurre dentro de la comunidad judía ortodoxa que promueve la aceptación de Jesús como el verdadero Cristo o como el verdadero Mesías. Para esto, tú debes de saber, o estudiante debe saber, que Jesús, según la ortodoxia del judaísmo, no es reconocido como el Mesías, como el Mashiach. Para esto tengo que decir yo, ¿qué es Mashiach? Bueno, en términos muy simples y antes de profundizar más en el tema, la palabra Mashiach en hebreo quiere decir ungido o rey. Quiere decir que para poder, representa básicamente un presidente. Es decir, aquel que era Mashiach, aquel que era el ungido, era aquel que era, esa persona representaba un cargo importante de dirección y de gobernanza en el pueblo de judío. Recordemos que el sistema judío, a diferencia de el sistema de gobierno de nuestra era, que es tripartito, que tiene poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, el sistema de gobierno toránico para el pueblo de Israel está constituido por 4 poderes. 4 poderes. Primero es el Melec, que es el rey, literalmente, que vendría siendo el poder ejecutivo. El segundo son los jueces, que vendría siendo el Sanedrín, todas aquellas personas que se encargan de impartir justicia, dependiendo de los casos. El tercer poder vendría siendo el servicio sacerdotal, los Cohen, los sacerdotes, que es el servicio religioso que el pueblo le debe de dar a Shem. Y el cuarto poder, que funge como contrapeso, son los profetas. Entonces, en el sistema toránico del pueblo de Israel, desde la Torá, el pueblo de Israel debe de estar dividido en 4 poderes. Es el rey, los jueces, los sacerdotes y el profeta. 4 poderes, a diferencia de los sistemas de gobierno de Montesquieu, que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El sistema toránico tiene los mismos, pero se agrega el tema de
los profetas, de alguna manera, y el servicio religioso. Entonces, comprendiendo esta parte, tenemos que entender entonces, cuando nosotros decimos Mesías, ¿por qué el pueblo de Israel no recibe a Jesús como el pueblo, como el Mesías de la Torá? Hay un movimiento mesiánico dentro del pueblo judío que promueve a Jesús como el Mesías y que debe de ser aceptado en el judaísmo para poder tener como esta salvación final. Ojo, no estamos hablando únicamente de que son estamos hablando de que son judíos promoviendo el cristianismo dentro del judaísmo, ¿sí? Es un fenómeno que ocurre en las comunidades judías, que se deriva evidentemente de la influencia del cristianismo y del paganismo europeo y que ha permeado en algunas cosas, en algunas partes, el judaísmo ortodoxo. Este es el contexto del libro. Y este libro entonces es creado con la intención de poder tener una guía, de poder tener un por qué sí y un por qué no. El rabino Ariel Kaplan lo que hace es poner una respuesta judía a los misioneros, dando el por qué sí y el por qué no de que se crea a Jesús como el Mesías y por qué no se crea a Jesús como el Mesías. Pero sienta primeramente las bases de el por qué hay distinciones entre una y otra. ¿Cuáles son realmente los puntos a discutir medulares? Porque existe todo un debate. Cuando incluso una persona se llega y te acerca y dice, es que ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Pobres, están ciegos porque no se dan cuenta que su Salvador, ellos mismos lo asesinaron. Y eso llega a generar hasta antisemitismo y odio a los judíos. ¿Por qué? Porque lo interpretan como, los interpretan o los ven como asesinos, porque la historia católica, la historia cristiana, desde el cristianismo romano ha sentenciado y los ha acusado en esta retórica, en esta dialéctica histórica de ese juicio que le hicieron a Jesús, y cuántas representaciones hemos visto en el cine de esta escena en la que lo llevan en el tribunal judío y el judío lo declara culpable y luego lo llevan directamente ante Herodes para que Herodes dicte sentencia y que lo juzguen. Y el sistema romano dice, yo me lavo las manos, entonces ustedes tomen la decisión porque es un asunto de judíos, no es un asunto del pueblo en general. Y ellos son los que exigen a Herodes que sea crucificado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto esta representación? En Semana Santa, en Iztapalapa, ahí es una dramatización enorme. El sufrimiento de un hombre para el perdón de los pecados, el Hijo de Dios. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene el cristianismo católico y en qué se basa para considerar a este personaje Jesús como el Mesías? ¿Y por qué no es así, ¿y por qué en el judaísmo no se le reconoce como Mesías? Bueno, vamos a entonces a aclarar estos puntos de manera sistemática. Lo primero es decir que para el judaísmo, la palabra Mashiach propiamente representa un presidente. Significa un presidente. No significa un salvador o un ungido. Para el pueblo judío, la palabra Mashiach quiere decir presidente del pueblo judío. ¿Qué quiere decir esto? Que es una figura política que va a gobernar a toda la nación del pueblo judío. A diferencia de otros sistemas religiosos que consideran al Mesías como un salvador, un intercesor, un descendiente directo de Dios encarnado en este mundo que viene a interceder por la humanidad para el perdón de los pecados. Ahí hay una contraposición totalmente de lo que es el Mashiach del pueblo judío y el Mesías de el sistema religioso cristiano, católico y romano. Y el rabino Kaplan empieza su libro en el capítulo 2, ya empezando a dar después de una breve introducción, empieza ya en el capítulo 2, en la parte 2, diciendo, ¿por qué no somos cristianos? Y después de una breve introducción dice, después de la muerte de Jesús encontramos un notable cambio en las enseñanzas de sus seguidores. El cristianismo, como lo conocemos, empezó durante este periodo con los trabajos de Pablo de Tarso, como fue conocido previamente, después fue llamado Saúl. Será más bien al revés.
como Pablo de Tarso, como fue conocido previamente. Saúl era su nombre original. Saúl era discípulo del gran talmidista Rabí Gamaliel y empezó su carrera oponiéndose activamente a los primeros cristianos. En un incidente dramático, camino a Damasco, Pablo se convirtió al cristianismo para que él nunca, perdón, Pablo se convirtió al cristianismo para posteriormente convertirse en uno de sus líderes más aventajados. A pesar de que él nunca había visto en vida a Jesús, afirmó haber dialogado con él en espíritu bajo el liderazgo de Pablo. Muchas de las doctrinas que caracterizan al cristianismo fueron proclamadas por primera vez y en su gran mayoría nunca han cambiado. Sus enseñanzas están grabadas en las epístolas que forman parte de este llamado Nuevo Testamento. Aquí empezamos a distinguir, el rabino Ariel Kaplan dice, ¿por qué no somos cristianos? Y empieza a detallar cuáles son las razones o cuáles son estos puntos que el cristianismo propone como, como ejes fundamentales para considerar a Jesús como el Mesías y cómo se contraponen con las bases toránicas y con la filosofía toránica que está sentada desde lo que se conoce, mal conocido como el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Torá. Entre las principales enseñanzas que de Pablo encontramos que Jesús fue el Mesías o Cristo, aquel anunciado por los profetas de la Biblia y esperado por los judíos. Él es también el Hijo de Dios y como cualquier hijo es esencialmente lo mismo que su padre. Este es un argumento de lo que decía Pablo, de lo que enseña Pablo. El hombre es malo y pecador, y toda la humanidad está maldecida debido al pecado de Adán. Los judíos fueron originalmente el pueblo escogido de Dios, pero repudiados cuando rehusaron aceptar a su Hijo Jesús. Hay una hay una única ley ahora que Cristo ha venido, y esta es la del amor. Todas estas opciones, todas estas cuatro bases, estos cuatro enunciados son como la base del cristianismo que proponen la nueva teología del cristianismo después de Jesús, llamado Cristo después de su muerte. Proponen que el hombre es malo por naturaleza, primero proponen que Jesús es el Hijo de Dios, proponen que el hombre es malo por naturaleza y no tiene capacidad de poder cambiar. También dice que los judíos originalmente sí eran un pueblo elegido de Dios, pero después fueron repudiados cuando asesinaron a Jesús, y que solo hay una única ley ahora, que es la ley de Cristo, y que no hay otra para que pueda ser salvado. Esto es lo que de manera general el cristianismo propone y estudia respecto a este punto. Sin embargo, cuando estudiamos a profundidad más estos temas, nos damos cuenta cómo se contraponen con respecto a las bases toránicas. El libro también dice más adelante, por los últimos 2000 años, los cristianos han intentado convertir a los judíos en su fe. Es un tema prioritario en su marco de creencias. Jesús es el objeto central de sus convicciones. Era un judío. Él enseñó y predicó a los judíos mientras que estos lo rechazaban. ¿Cómo pueden los cristianos justificar sus creencias cuando el propio pueblo al que pertenecía Jesús rehusó aceptarlo? Conseguir que los judíos acepten a Jesús es, por tanto, una de sus metas más importantes. Sin embargo, en nuestra generación, dice el rabino Ariel, algunos líderes cristianos con alguna luz han llamado a poner fin a tales actividades misionarias. Tristemente, estos líderes son ignorados por el creciente culto misionero. Es decir, que no todos los cristianos son malvados, sino que hay algunos líderes cristianos que dicen, dejemos el tema de Jesús y los judíos en paz. Cristo es para nosotros y nosotros vamos a adorar a Cristo, los judíos hagámoslo a un lado, no los hostiguemos. Sin embargo, esta persecución continúa. Dice la siguiente, pero podrías preguntar, bueno, ¿por qué es tan terrible lo que decíamos? ¿Por qué es tan terrible esta situación? En el peor de los casos, si yo deseo creer en Jesús como el Mesías, estaría creyendo en un Mesías falso. ¿Qué tengo que perder? O sea, si yo decido, ¿sabes qué? Yo estoy alineado con todo lo que dice el monoteísmo, yo creo en la Torah y todo, pero yo sí creo que Jesús era el Mesías. Yo sí creo que Jesús era el Mesías. ¿Qué pierdo?
Si no era el Mesías, bueno, pues me equivoqué nada más. En los 13 principios del monoteísmo dicen, ojo, tú debes de creer en el Mashiach, en la venida de Mashiach, que todavía no ha llegado. ¿Cuál es el pecado aquí o cuál sería el error? ¿Qué tengo que perder? Dice, la verdad es que tienes mucho que perder. Empecemos primero por examinar las creencias básicas del cristianismo. A la par del credo básico de que Jesús es el Mesías, las doctrinas fundamentales del cristianismo son la Trinidad. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la doctrina cristiana, Dios consiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la Trinidad es una de las doctrinas bases del cristianismo, ya que creen que Dios consiste en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra es la encarnación. Los cristianos creen que el Hijo de Dios, los cristianos creen que el Hijo, según ellos, la segunda parte de la divinidad, vino a la tierra en forma humana en la persona de Jesús. Es decir, que el Dios Padre está en los cielos y creó todo lo que existe, mientras que el Dios Hijo se encarnó y vino al mundo en su forma humana en la persona de Jesús. La mediación. De acuerdo a su credo, ningún hombre puede acercarse a Dios directamente. Todos deben pasar a través de Jesús, el Hijo. A lo cual el rabino Kaplan dice, examinemos cuidadosamente estas creencias. Un fundamento básico para la mayoría de las sectas cristianas es creer en la Trinidad. El cristianismo enseña que Dios consiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es aquel que creó el mundo, el Hijo es quien redime al hombre y el Espíritu Santo es el miembro de la divinidad que les habla a los profetas. Jesús mismo se refirió a la doctrina de la Trinidad. El Evangelio de Mateo cuenta que sus últimas palabras dirigidas a sus discípulos fueron, vayan, por tanto, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Esta creencia es un Dios tripartito, es una doctrina básica del cristianismo. Los cristianos sostienen que este Dios tripartito al que adoran es el mismo que el Dios venerado por los judíos. ¿Y esto es cierto o no es cierto? Les pregunto. ¿Sí siguen aquí? Oh, oh. Sí, claro que sí. O sea, eso es lo que ellos creen, ¿no? Es verdad que ellos creen en eso. Sí, claro, o sea, me refiero, sí, ellos creen en eso, pero el enunciado que dice aquí, los cristianos sostienen que este Dios tripartito es el mismo que adoran los judíos. ¿Eso es cierto? No, 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 de ninguna manera. Ok. ¿Qué es lo que dice el rabino Kaplan? Esto no es cierto. Dice, la Torah establece, oh Israel, oh escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dos veces por día el judío creyente recita estas palabras. Son la primera cosa que un niño aprende y lo último que susurran antes de morir. En el dintel de todo edificio judío hay una mesusa proclamando estas palabras. Se les vuelve a encontrar en los tefilim colocados diariamente junto al corazón y a la mente del judío, proclamando esta máxima del judaísmo. Adorar a cualquier dios tripartito es para un judío nada menos que una forma de idolatría. Es decir, que esta deidad tripartita a la cual el cristianismo adora es contrapone el principio número uno, 2 y 3 de los 13 principios de fe que estudiamos en este foro, en este curso. ¿Por qué? Porque propondría que Dios tiene límites y que comparte su deidad con otras tres fuerzas. Por lo tanto, según lo que hemos estudiado hasta este punto, algo que tiene límites no es creador, sino creación. Y por lo tanto, no es el creador de la creación, sino es un creado y que con Pero, su puede tener. perdón, Israel, algo en que esas personas insisten mucho, incluso las nuevas raíces hebreas, Ajá. es en que
en que sí, es uno, solamente que tiene tres partes, ¿no? Pero insisten, insisten, insisten en que es uno. Ujú. El problema aquí está en la occidentalización de la filosofía cabalista, que de manera, ¿cómo decirlo? Sin supervisión ha sido difundida en diferentes plataformas, redes sociales, páginas web, y ha sido malinterpretada y mal estudiada, porque existe efectivamente este argumento de las raíces hebreas en las que dicen, no, si Dios es una trinidad, y es Keter, Jogma y Binah, ¿no? En donde dicen, Keter es el anciano de los tiempos, Jogma es la sabiduría, Binah es la inteligencia, ¿no? Y estos tres, digamos, conceptos no son, están mal interpretados por parte de estas filosofías o por parte de estas doctrinas de raíces hebreas, en donde interpretan que Dios es uno, pero por partes. ¿Por qué? Porque en realidad no están hablando de Dios propiamente, están hablando de atributos de Dios, están hablando de una atribución de Dios. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que Lisette es amorosa, pero también es rencorosa. Puedo decir que Lisette es humilde, pero también es victoriosa. No puedo decir que Lisette es colérica, pero también se aterriza. Todos estos aspectos no quieren decir que existan 7 Lisette distintas en todos lados, ¿no? Ni que ellas se turnen para salir al quite según sea la ocasión, sino que en ella habitan estas cualidades. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de cosas, estamos hablando de atributos de Dios, por decirlo de alguna manera, porque es algo más profundo. Entonces, este origen de la Trinidad es más bien la mal comprensión de conceptos que sí tienen un origen judío, que sí tienen origen en la tradición judía, principalmente en la tradición mística judía llamada Cábala, o el misticismo judío, que no han sido explicados apropiadamente. ¿Por qué? Porque han sido abordados de una forma inmediata y aprendidos con base a la propia experiencia e interpretación del individuo. En este curso más de una vez hemos dicho, ojo, no puedes agarrar y comprender una palabra desde tus propios prejuicios, sino que tienes que comprenderla desde el concepto, desde cómo lo explica la Torá. Es decir, cuando tú vas a aprender a la Torá, no puedes haciendo una metáfora. Si tú antes te dedicabas a ser carnicero y desollabas animales, cerdos, vacas y bueyes, no puedes agarrar el cuchillo, y ahora te vas a dedicar a ser médico, no puedes agarrar el mismo cuchillo con el cual cortabas a las vacas y a los bueyes para poder hacer una cirugía. ¿Estás de acuerdo? No lo puedes hacer. Tienes que utilizar un escalpelo, una herramienta especial. Entonces, las palabras son Sí. herramientas. Entonces, tú no puedes agarrar y con los conceptos que tenías aprendidos, aplicarlos a los conceptos del monoteísmo, porque si no lo que surge es esto, justamente esta malcomprensión de la Trinidad, en donde el monoteísmo de la Torah explica, no, no existe un Dios tripartito, el Dios es uno y único, y este aspecto que puede ser mal comprendido, mal entendido con respecto a los atributos de Dios, ha sido desviado para considerar que le existe esta Trinidad. Pero aquí, entonces continuó diciendo, adorar a cualquier dios tripartito es para un judío nada más y nada menos que una forma de idolatría. El dios tripartito del cristianismo no es el dios del judaísmo, por tanto, desde la perspectiva judía, el cristianismo bien puede ser considerado una variación de idolatría. Fíjense nada más, ¿eh? Aquellas personas que de repente dicen, no, pues es que los judíos, los católicos son los más idólatras, ¿eh? Porque tienen un montón de ídolos. Los cristianos no, porque pues nada más creen en Jesús. Ojo, aquí ya estamos comprendiendo lo que es realmente la idolatría. Y dice aquí, desde la perspectiva judía, el cristianismo bien puede ser considerado una variación de la idolatría. ¿Por qué? Porque creen un Dios tripartito. A pesar de que el cristianismo emigró entre los judíos, fue rápidamente adoptado por los paganos del mundo antiguo. Tales paganos creían en todo un panteón de dioses. Fue demasiado para ellos deshacer todo esto, dioses, fue demasiado para ellos deshacerse de todos estos dioses en favor del único y verdadero Dios.
Así que los primeros misioneros cristianos trazaron con estos paganos, introduciéndolos a la Trinidad, una suerte de dioses de tres en uno. De hecho, muchos eruditos cristianos de hoy en día ven a la Trinidad como el resultado de la influencia pagana sobre el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo bien curioso, que cuando una persona, con suerte ya no es el caso de este grupo, esta sala, pero muchas de las personas cuando entraron a lo que fue el estudio del cristianismo, se vieron enfrentadas a esta dicotomía, a este conflicto sobre, pero yo no quiero dejar en creer en Jesús porque yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo voy a dejar de creer en esto? Bueno, aquí el judaísmo te está dando bases de cómo es posible, cómo no es posible que una persona sea el Hijo de Dios. ¿Y cómo no es posible desde el judaísmo que puedas creer esto por esta trinidad en la cual se fundamenta el cristianismo? Y que también el cristianismo es originada principalmente en el judaísmo. O sea, el cristianismo tiene su base en el judaísmo, pero también hay algo en lo que no se ponen a reflexionar las personas que vienen transitando en este estudio de doctrinas, que principalmente Jesús era un judío que le hablaba a los judíos, no era un judío que le hablaba a los paganos, ¿están de acuerdo? Jesús fue un judío que le habló a los judíos. Todo su discurso fue dirigido a los judíos. Y que fue después de su muerte que sus seguidores, que sus discípulos, diversificaron su mensaje dirigiéndolo a dónde? A los no judíos. Y estos no judíos estaban influenciados de muchas otras doctrinas y de muchas otras creencias paganas. Cuando hablamos que los no judíos a los cuales fueron influenciados o a los cuales se dirigieron los estudiantes o los seguidores de Jesús, estamos hablando de no judíos de Grecia, no judíos de Turquía, no judíos de todo lo que es la Tierra Media, de todos los que se encuentran en el Oriente, en el Bajo Oriente, Grecia, Italia, Rumania no, perdón, Turquía, incluso todos los que se encuentran alrededor del mar Mediterráneo y que están influenciados principalmente por la cultura helénica. Y en la cultura helénica, como bien dice el texto, hay un panteón de dioses en los cuales ellos creían. Ahora había que resistematizar y reordenar y decir, ok, bueno, no, esto no es así, ahora vas a creer en esto. Entonces ellos comprendieron con base a lo que ya sabían, pero no desde el monoteísmo de la Torah. Por eso ahí se hizo una suerte de caldo de cultivo con interpretaciones distintas. A pesar de que el cristianismo emergió entre los judíos, fue rápidamente adoptado por los paganos del mundo antiguo. Tales paganos creían en todo un panteón de dioses. Fue demasiado para ellos deshacerse de todos sus dioses en favor de un único Dios verdadero. Fue así que los primeros misioneros cristianos trazaron con estos paganos, introduciéndolos la Trinidad, una suerte de Dios tres en uno. De hecho, muchos eruditos cristianos hoy en día ven a la Trinidad como el resultado de la influencia pagana sobre el cristianismo. Esto podría representar un progreso para el pagano, pero para el judío es una regresión. Representa un retroceso hacia la idolatría. Esto parecería contradecir el espíritu del judío de jamás atacar otras religiones. Pero cuando los misioneros están esparciendo mentiras acerca del judaísmo, es tiempo de desenmascarar tales falsedades. Y de hecho, varios líderes cristianos de hoy en día han denunciado a aquellos misioneros que atacan a los judíos. Dice también el rabino Kaplan, examinemos ahora un segundo fundamento básico del cristianismo, aquel de la encarnación. De acuerdo con esta doctrina, Dios en la persona del Hijo tomó forma humana en la persona de Jesús. No hay mejor expresión de lo último que el credo niceo, que es recitado cada domingo en la mayoría de las iglesias católicas, en el que el cristiano declara, yo, como buen católico o es católico, seguramente ustedes todos conocen el yo creo, ¿no? El credo que se le llama. Creo en un Señor, Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue creado,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre. Este es el yo creo. Y efectivamente es algo que repites en la Iglesia Católica cada domingo. Hay una parte en la que se paran y te dicen, vamos al credo. Y yo creo en un Hijo único de Dios y todo lo que acabamos de recitar. Y después dice así, los cristianos realmente creían que Jesús era Dios. Y de hecho, esta es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, creer que Jesús es Dios. O sea, cuando tú vas y hablas con un cristiano, no creen en el Dios, no creen en el Dios Padre, hablan del Dios Hijo. Ellos están adorando a Jesús, ellos adoran a Cristo, no adoran al Dios Padre. O sea, hacen un lado al Dios Padre y adoran al Dios Cristo, al Hijo de Dios, porque su doctrina dice que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Por lo tanto, ellos están convencidos de que es a través del Hijo que pueden llegar a la cercanía con el Dios. Entonces, es por eso que estos puntos que dice aquí, permítanme, realmente creían que Jesús era Dios y de hecho esta es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Si aceptamos el testimonio de los evangelios, entonces esta creencia se originó en el mismo Jesús. Entre otras cosas, Jesús dijo, todas las cosas que el Padre tiene son mías. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro, porque el Padre porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y, y luego dice, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto al Padre. De estas acotaciones parece obvio que Jesús mismo afirmaba ser Dios. Los misioneros y los judíos por Jesús no te hablan sobre esto, esperan hasta que hayas caído en sus redes, pero esto es una de las creencias fundamentales del cristianismo, creer que Jesús se consideraba el Dios mismo. Si se cree en la Trinidad es idolatría. Entonces, desde la perspectiva judía, el concepto de la encarnación es quizás aún más objetable. Los dioses paganos descendieron en forma humana, copularon con mortales y engendraron hijos humanos. Es entendible entonces que muchos historiadores cristianos atribuyan el concepto de encarnación a los primeros cristianos quienes intentaban ganarse a los paganos para su nueva religión. Por ello adoptaron este concepto pagano. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la unidad de Dios? ¿Qué dice la Torá acerca de la unidad de Dios? Dice, si hasta aquí se entiende, voy a hacer un resumen. O sea, aquí lo que está diciendo es, la encarnación se basa básicamente en que Dios puede copular con un humano y tener un hijo, que es básicamente lo que se teoriza con María, ¿no? O sea, el Espíritu Santo viene y copula con la Virgen María y tiene un hijo de origen divino, ¿no? Algo muy similar a las historias griegas, donde Zeus copulaba con mujeres y dio orígenes a pseudo hombres con poderes fantásticos, como por ejemplo Hércules, ¿no? Pero ¿qué dice la Torah respecto de esto? Dice, sabréis este día y lo guardaréis en tu corazón, que el Eterno es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay ningún otro. Esto está en Deuteronomio capítulo 4 versículo 39. ¿Acaso no llenó cielos y tierra? ¿Acaso no lleno cielos y tierra? Dice Dios, Jeremías 25:24. La tierra entera está repleta de su gloria. Isaías 6:3. Grande es Dios, muy alabado, su grandeza es insondable. Salmos capítulo 145, versículo 3. Dios es el infinito, el todopoderoso, creador de todas las cosas. Decir que cualquier hombre pudiera ser Dios es, para el judaísmo, el absurdo más grande. ¿Por qué? Porque la Torá dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se aplaque. Números 22, 23, 19. Dios no decide súbitamente visitar la tierra en un cuerpo humano. Un Dios que llena y sustenta toda la creación no necesita visitar nuestro planeta en forma humana. El mismo Talmud de Jerusalén establece de manera firme, a la vez que simple, la perspectiva judía.
Si un hombre afirma ser Dios, es un mentiroso. Es decir, ¿cómo puedes tú agarrar y decir que Dios necesita encarnarse en un hombre para visitar la tierra? Cuando sabemos que si Dios es creador y conductor del mundo, Él se encuentra, como dice el Salmo, arriba en los cielos y abajo en la tierra, se encuentra omnisciente, se encuentra omnipresente en todos los momentos y en todos los lugares. No es que esté fuera Dios del mundo, sino que el mundo, no es que el mundo sea el lugar de Dios, sino Dios es el lugar del mundo. Entonces, el creer que Dios se tiene que manifestar en un hombre para visitar este mundo es como restarle, es como tener que ponerle limitante a Dios para poder visitar este mundo, como si realmente él estuviera con límites fuera de este mundo, en otro mundo, y que para poder bajar a este mundo tuviera que tomar esta forma humana y que en realidad no es concebible, por lo menos desde la doctrina del judaísmo. La tercera de las creencias básicas del cristianismo es la mediación, es decir, esta establece que el hombre no se puede acercar a Dios excepto a través de Jesús. Toda oración debe de ser en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí nuevamente fue Jesús mismo a quien se le adjudica haber proclamado esta doctrina. Abiertamente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Esta doctrina cristiana va en contra de la misma apertura de los 10 mandamientos, ya que los 10 mandamientos comienzan con las palabras, yo soy el eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando Dios dice delante de mí, está subrayando que tú no debes creer en otra deidad, ni siquiera suponiendo que también puedes creer en Él, es decir, creer en esa deidad y en Él al mismo tiempo. Aquel que pone un mediador entre Dios y el hombre es culpable por transgredir este mandamiento. Esto lo vemos en Yod Abodaz Cajomín. Para un hombre que cree en Dios, ¿qué necesidad hay en otra deidad? Pero una persona podría pensar que Dios está tan en lo alto que es inalcanzable sin un mediador. Y este es el error más común que sucede en principalmente la Iglesia Católica. Recuerdo yo una vez tuve una discusión, o digamos, una plática acalorada con mi señora madre, en donde yo le preguntaba justamente, mamá, ¿por qué tienes tantos santos? Ah, porque es el santo de no sé qué y es el santo de no sé cuál. Entonces, yo decía, bueno, ¿y para qué los tienes? Para que intercedan por mí, para pedirles. Bueno, ¿y qué Dios no puede hacerlo? ¿Qué Dios no tiene? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, y yo por supuesto que creo en Dios. Y bueno, y si tú crees en el poder de Dios y Dios es el más poderoso de todos, ¿por qué tendrías que pedirle a intercesores? ¿Por qué tendrías que ponerle a santos? No, pero es que cada uno se ocupa de distintas tareas y es que por eso es necesario hablar y pedirle a ellos según las tareas, porque Dios lo permite así. Digo, pero, ok, te la compro. Ahora, supongamos que está pasando algo malo en tu vida y tú me dices del diablo, que es el que anda suelto y anda con todos los poderes. Entonces, ¿el diablo tiene más poder que Dios? ¿O cómo está eso? Si Dios es el todopoderoso, ¿cómo es posible que el diablo tenga más poder que Dios? No, que no, y empieza una serie de contradicciones y empieza una serie en la que se molestan porque no analizan justamente que están poniendo intercesores y que requieren de algo más próximo a ellos dentro de esta lógica de proximidad y lejanía para poder alcanzar el favor de Dios, ¿no? Y eso no es otra cosa sino la mala concepción de lo que es realmente el creador, como lo hemos visto en clases anteriores. A Dios no se le puede considerar ni lejos ni cerca, porque algo que no tiene ni principio ni fin, no lo puedes ubicar en algo en tiempo y espacio. O sea, en tanto, ¿en relación a qué? Si Dios es eterno, no quiere decir que empezó aquí y que no terminará. Si Dios es eterno, es que no pensó en ningún lado y no terminó en ningún lado. Entonces, Él es finito, Él es infinito. Por lo tanto, algo que es infinito, ¿cómo puedes decir tú que estás cerca o lejos de algo? Pero esto es una concepción equivocada desde nuestra perspectiva en este mundo físico, en donde todas las cosas las vemos entre el ventilador me queda lejos y la plancha me queda cerca, ¿no? Entonces, el sancito está más a la mano y él le va y le va a ir a decir a Dios, oye, fíjate que fulanita me pidió que le echaras la mano.
y es una mala concepción de él, ¿no? Aquí el rabino Kaplan nos está diciendo justamente es eso, que el poder, esta doctrina cristiana va en contra de la misma apertura de los 10 mandamientos. Dice, cuando Dios dice delante de mí, está subrayando que tú no debes de creer en otra deidad, ni siquiera suponiendo que también crees en él. Aquel que pone un mediador entre Dios y el hombre es culpable por transgredir el mandamiento. Para un hombre que cree en Dios, ¿qué necesidad hay de otra deidad? Pero una persona podría pensar que Dios está tan alto que es inalcanzable sin un mediador. La apertura de los 10 mandamientos nos enseña también esto es idolatría. Dios es infinito y omnisciente, es decir, que Él necesita un mediador para escuchar nuestras oraciones, es negar su infinita sabiduría. Vuelvo a leer ese párrafo. Dios es infinito y omnisciente. Decir que Él necesita un mediador para escuchar nuestras oraciones es negar su infinita sabiduría. Si Jesús realmente hizo las declaraciones grabadas en los evangelios, entonces se estaba abocando a la idolatría, con Él mismo como deidad. Luego, es de sorprenderse por qué los judíos jamás lo aceptaron ni como profeta, rabino o maestro. Pues por supuesto que no. Comprendiendo bien estas bases que ya hemos abordado, pues no es que fuera un odio acérrimo y nada más es que como tú te llamas Jesús, por eso. No, es porque iba en contra de todo lo que el judaísmo dictaba como pilar de sus creencias. Si Jesús realmente hizo las declaraciones grabadas, dice, estaba abocándose a la idolatría, entonces es de juzgar o es de sorprenderse que los judíos no creyeran en él como maestro, como rabino, como profeta. El judaísmo es único entre las religiones del mundo, casi sin excepción. Las religiones arrancan con un solo individuo, ya sea Jesús o Buda o Mahoma o Confucio o Lao Tse. Este individuo gradualmente reúne un séquito, ya sea a través de milagros o por su notable carisma, pero desde su comienzo el fundamento entero yace en un único individuo. El judaísmo es la excepción. No comenzó con ningún individuo, no comenzó con ningún individuo. Una nación entera al pie del monte Sinai escuchó a Dios presentarse a sí mismo. Solo Dios, hablando a una nación entera, podía revelar una religión verdadera. Y una vez que Dios habla, no cambia de parecer o rectifica las verdades que Él proclamó como absolutas y eternas. Las creencias del judaísmo son fundamentales y fueron enseñadas por el Dios mismo, por Shem, en el monte Sinai. La Torah dice, se os ha mostrado para que sepáis que Hashem, el Dios, no hay ningún otro fuera de él. Desde el cielo, Él hizo que oyerais su voz para enseñaros sus mandamientos. Deuteronomios capítulo 4, versículo 35. No importa cuántos milagros pudiera producir un profeta, él no puede cambiar este principio básico. Si un hombre te dice que cometas idolatría, es un falso profeta, sin importar cuántas maravillas saque de su sombrero. Dios nos advirtió acerca de esto en la Torá. Si presentase un médico tuyo, si presentase en medio tuyo un profeta, o un soñador de sueños, y te enseñara una señal o una maravilla, y se produjere la señal o maravilla de la cual te habló diciendo, vayamos tras los dioses de otros que no conocisteis y adorémoslo, no obedezcáis las palabras de este profeta o de ese soñador de sueños, pues el Eterno vuestro Dios está probando para ver si amáis al Eterno tu Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque Jesús haya hecho milagros, haya convertido el pan haya multiplicado el pan y haya convertido el agua en vino y haya caminado sobre el agua, quiere decir que es hijo de Dios. Que estas señales o estos prodigios sucedieron son por voluntad divina, son simplemente por voluntad de Dios, pero eso no es una prueba que verdaderamente sea Dios. Esto nos da a grandes rasgos voy a cerrar con uno de los textos al final, dice, tú debes realmente vivir en el judaísmo de la Torah para apreciar su belleza y sabiduría. Solo cuando tú mismo te sumerjas en él, descubrirás la plenitud de su dimensión espiritual. Estas son algunas de las bases por las que el judaísmo no cree en Jesús como el Hijo de Dios.
quise abrir con este tema porque debe de ser un parteaguas, debe de ser un verdadero parteaguas para esclarecer cuál es la razón por qué Jesús no es el Mesías de los judíos, cuáles son los fundamentos del cristianismo que se juxtaponen con los fundamentos del judaísmo, cuál es que no es un tema racial, no es un tema de que me caes mal, no es un tema de un grupo de en aquel tiempo que lo juzgaron equivocadamente porque les tiraba el negocio con los romanos y que les venía a destruir todo el business. No, no era eso, ¿sí? Sino aquí viene desde la perspectiva de la Torá, porque podemos tener muchas explicaciones, también las históricas, pero desde la perspectiva de la Torá, estos son los fundamentos con los cuales no coincide el cristianismo con el judaísmo, y por eso es que Jesús no es el Mesías. Tomando esto en cuenta, entonces digo que a partir de las siguientes clases, cuando yo diga Mashiach o me refiera al Mesías, no me estoy refiriendo a Jesús. No me estoy refiriendo a Cristo, no me estoy refiriendo a ningún otro concepto de Jesús que ustedes hayan comprendido en el pasado. Nos estamos refiriendo a otro significado que a partir de la siguiente clase vamos a definir a profundidad. Hasta ahí vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si existe alguna duda, consulta, comentario, algo que quieran participar. Con gusto dejo un minuto para la participación. He oído de varias personas el tema de que Jesús trajo una doctrina, pero que la iglesia, como quien dice, la adecuó, la tergiversó siempre. Ujú. Entonces, o sea, no hayan cómo sacarlo en limpio, ¿no? Sí, de hecho, bien dicen que lo bueno de las raíces hebreas o lo bueno de los misioneros es que dura poco, ¿no? Cuando tú estás en eso de que te vuelves misionero, dura poco. Y uno de los argumentos que dicen ahí en raíces hebreas y todos esos es, lo empiezan a cambiar. Primero, ya no es el hijo de Dios. Primero, no, no es el hijo de Dios. Ya sabemos que él no es hijo de Dios, pero sí es un profeta, ¿no? Sí lo toman como un profeta. Y ya después dicen, las profecías que él dio fueron reales, fueron justas, fueron creíbles. Y ya después dicen, es que la enseñanza fue transquiversada. Y con suerte tendríamos que tener una preparación más amplia para poder analizar el discurso de Jesús, incluso para poder separar lo que él dijo y lo que sus estudiantes dijeron que dijo, porque son cosas distintas, ¿no? Porque también está una gran diferencia entre lo que se escribió de él y lo que realmente fue él, lo que hablaron de él y lo que realmente él hizo, ¿no? Ahora, como yo lo he dicho, incluso lo dije en la clase que dimos en la semana con el grupo de estudiantes universales, las personas que ven un contenido en internet de Torah o de cualquier tema, piensan que se les está hablando a ellos y la realidad es que no. La realidad es que se les está hablando al público que se encuentra en la sala en ese momento, el público al que está dirigido, un público que tiene cierto perfil, cierta preparación, ciertos conocimientos previos. Y la persona cuando llega a internet, llega a YouTube y ve la charla, ve la plática, dice, ah, mira este tema, está, por cierto, y entonces esto viene a confirmar por qué esto sí, esto no. Ojo, no estamos hablando, cada quien entiende las cosas como son y no como es. Entonces, parte de sus propios prejuicios. Hay algo que se llama sesgo de confirmación. Entonces, tú empiezas a querer, a entender las cosas a como tú las analizas desde tus propias creencias, desde tus propias comprensiones, y no necesariamente son así. Lo mismo pudo haber pasado con los seguidores de Jesús. O sea, Jesús les hablaba a los judíos y los judíos ni lo pelaron y los que sí le hicieron caso fueron los no judíos y los no judíos entendieron lo que quisieron, ¿no? Y dijeron, no, pues es que entonces es por eso y hay que seguirlo y de ahí se vino y se hizo todo un pozole enorme. Y después dijeron los profetas, después dijeron sus seguidores, ¿no? Estos ya entendieron esto, ¿qué hacemos? Pues tú sígueles dando a ver en qué momento los corregimos. Los degollaron, los mataron y esto se fue creciendo, 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 hasta el punto en el que se volvió un chisme. Cualquier persona podría interpretar y decir, no, pues es que cuando Jesús dice Dios y yo somos uno, pues podríamos decir hasta cierto punto sí, porque el alma que tenemos dentro proviene del Eterno, ¿no? Y en realidad todo proviene de Él, pero sin una apropiada instrucción se puede transquiversar este mensaje de decir, pues Él se está poniendo como Dios, ¿no? Que Él y Dios son uno, entonces tú eres Dios. No, así no se interpreta. Pero alejado del judaísmo, pues ahí es donde tenemos estos problemas de comprensión cognitiva.
conceptuales, semistémicos, que incluso las palabras, ahora hay que poner otro contexto, ¿no? Que los judíos que le hicieron caso, o los judíos a los que él se dirigía, no eran los judíos letrados, eran judíos de campo, eran judíos de a pie, eran judíos que no iban a las sinagogas, eran a los judíos que el Sanedrín y las grandes esferas del judaísmo ponían atención, eran los judíos más alejados de la práctica completa del judaísmo, eran aquellos que se sentían relegados, que se sentían abandonados, que se sentían solos, que se sentían, pero que al final del día eran judíos. Y Jesús iba a esos judíos. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que ver a qué judíos les estaba hablando Jesús, qué época, porque hay fariseos, filisteos, amorreos, muchos tipos de sectas judías en ese tiempo que se tienen que analizar. Entonces, por eso digo, desde la perspectiva canónica de lo que son las bases religiosas del cristianismo y el judaísmo, es que se da esta clase. Pero si quisiéramos investigar a profundidad sobre el mensaje de Jesús desde el punto de vista histórico, entonces sí tendríamos que irnos a la antropología, tendríamos que irnos al estudio propiamente de los escritos, al contexto, al orden geográfico, al orden político que existía en el tiempo de Jesús para poder comprender otros aspectos que nos pueden dar teorías, ojo, que igual nos van a dar solamente teorías y que con suerte nos van a abrir un campo más de entendimiento, pero eso no resta que desde el judaísmo, desde la doctrina del judaísmo, Jesús no es el Mesías. ¿De acuerdo? Por sus cánones, simplemente por sus cánones. ¿Sale? De acuerdo, gracias. Listo, pues como siempre ha sido un gusto el poder estar con ustedes en la sala. Me llena mucha alegría el poder compartir esto. Esta clase duró un poquito más, pero Baruch Hashem, qué bueno que podemos estar conectados. Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Les deseo un excelente inicio de la semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y con ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Gracias.